Bueno, hoy vamos a trabajar métodos de interpolación. El objetivo de hoy son dos prácticamente. Analizar las estrategias prácticas para encontrar un polinomio de interpolación y aplicar métodos numéricos de interpolación en la solución de problemas. Aquí se están evidenciando cuatro métodos: Lagrange, Neville, diferencias divididas y Hermite. Hoy vamos a enfocarnos en el método de Lagrange. ¿En qué consiste los métodos de interpolación? No nos interesa encontrar una raíz, como lo veíamos anteriormente. Aquí lo que nos interesa es encontrar un polinomio que se aproxime al comportamiento de una función. Entonces, por ejemplo, si vemos esta gráfica, tenemos una función que es esta línea negra. Esta línea negra es la función f de x. Y muchas ocasiones, en los trabajos de ingeniería, se recogen muchos datos en una tabla de Excel, y esos datos tienen que representar un comportamiento, y ese comportamiento lo queremos ver en una función, pero es una nube de datos. Tenemos una serie, una tabla de Excel llena de coordenadas, ¿cierto? Tenemos unas variables independientes y tenemos otras variables dependientes, son coordenadas, pero esas coordenadas tenemos que tratar de mirar cuál es la función que nos representa esa cantidad de puntos, esa nube de puntos. Entonces, como no tenemos a ciencia cierta la estructura de la función f de x, entonces lo que hacemos es apoyarnos en algunos métodos numéricos, como el de Lagrange, para crear polinomios. Entonces lo que hacemos es creamos un polinomio, y ese polinomio buscamos que se asemeje lo más posible a esa función. Ahora, eso me genera un margen de error, porque podemos tener un margen superior, un margen de error por arriba de la función, y un margen inferior por debajo de la función. A esa diferencia, la diferencia que hay entre la función, esta línea negra, y el polinomio, esto es márgenes de error que se crean, o sea, este corredor mostrado por las líneas punteadas, esa diferencia, el valor absoluto de esa diferencia, buscamos que sea un valor muy pequeño. Esto es lo que se llama el teorema de Weierstrass. Y ustedes conocen ese teorema también porque es la definición de límites, cuando vieron en cálculo, el cálculo de límites, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, buscamos que esta diferencia sea tan pequeña que tienda a cero, o sea que el épsilon tienda a cero. Entonces, ¿cuál será ese polinomio? Obviamente no buscamos que este polinomio sea exactamente igual a la función, pero que por lo menos pase por los puntos críticos. Entonces aquí en esta segunda gráfica vemos exactamente lo que quiero decir. Esta línea azul sería la función. La línea azul es la función. Y la línea negra representaría el polinomio. El polinomio se aproxima, estoy buscando que se aproxime, pero ¿qué condición debe cumplir este polinomio para aceptarlo? ¿Qué condición debe cumplir ese polinomio para poder aceptarlo como aproximación de esa función? El criterio es que cada uno de los puntos que yo tenga, por ejemplo este x sub 0, pertenezca tanto al polinomio como a la función. El x sub 1 también debe pertenecer tanto al polinomio como a la función. El x sub 2 debe pertenecer al polinomio como a la función. Y así sucesivamente. El polinomio de Lagrange tiene esta estructura. Entonces nosotros tenemos una nube de puntos. Recordemos, las nubes de puntos sería este x sub 0 me genera una función aquí, sería f de x sub 0. Este x sub 1 me genera una función aquí, o una imagen, sería f de x sub 1. X sub 2 me genera una imagen aquí que sería f de x sub 2.
Y así sucesivamente, el x sub n me va a generar una imagen aquí, f de x sub n. Entonces, con esos puntos coordenados, la coordenada de este punto, la coordenada de este punto, con esos puntos coordenados podemos formar nuestro polinomio así. Primero, f de x sub 0 por el lagrangiano el lagrangiano sub 0, más f de x sub 1 por el lagrangiano 1, más f de x sub n, cuando ya llegamos al x sub n, por el lagrangiano n. En otras palabras, sería la sumatoria que va desde i igual 0. ¿Cuál sería el 0? El primer punto. Desde i igual 0 hasta n menos 1. ¿De quién? F de x sub i. F de x sub i, ¿cuáles son? Son las imágenes de cada punto. El f de x sub i por el lagrangiano i de ese punto. ¿Y cómo se calcula el lagrangiano? El Lagrange. El multiplicador de Lagrange, pues, es una productoria. Y la productoria va desde i igual 0 con la condición de que j tiene que ser diferente de i. Ahorita los vamos a entender con un ejercicio. Hasta n menos 1. Acá en la parte de arriba sería x menos x sub j. Y en el denominador sería x sub j menos x sub i. Y tendríamos que calcular este lagrangiano para cada valor de i. Entonces, primero tendría que hacerlo para i igual a 0. Eso sería una iteración. Después tendría que hacerlo para i igual a 1. Eso sería la segunda iteración. Y así sucesivamente tendría que hacer varias iteraciones. ¿Hasta qué valor tendría que llegar? Hasta cuando i se convierta en n-1. Hasta ahí es lo que yo había preparado como de la parte teórica, pero quiero irme rápidamente al tablero y quiero compartírselo para que hagamos este ejercicio. Me dice, encontrar el polinomio que interpola, o sea, que interpola quiere decir que pasa por los siguientes puntos coordenados, el 0, 1, el 2, 3 y el 4, 1. Y me dicen, trazar la gráfica. Bien, entonces acá vamos a tratar de hacerlo en GeoGebra, que es lo que quiero decir. Vamos a crear acá una hoja de cálculo en GeoGebra. Y acá yo tengo ya los puntos. Los puntos son el 0, 1, el 2, 3, el 2, 3 y el 4, 1. Y el 4, 1. Selecciono estos puntos, clic derecho, le digo crear una lista de puntos. Listo. Ya cierro esto. Vista. Estos son los 3 puntos. Entonces, fíjate que tengo una nube de puntos. Pero, bueno, ¿cuál es la función? ¿Ok? ¿Cómo desarrollamos entonces esto? Lo voy a hacer acá en el tablero. Primero tenemos que hacerlo manual. Quiero hacerlo manual para después hacerlo en GeoGebra. Notemos que aquí me está diciendo que el polinomio de grado, no sabemos todavía de cuántos grados sería, está dado por esta expresión, la sumatoria de los f sub i por l sub i, y está dado por estos multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces notemos que esto va hasta un valor desde i igual 0 hasta n sub 1. Ok, entonces, hasta el n menos 1. ¿Eso qué significa? El n representa la cantidad de coordenadas que yo tenga. ¿Cuántas coordenadas tengo? Tengo 3 puntos coordenados, o sea, para mí, en este caso, n tiene un valor de 3. N es 3, porque tengo 3 coordenadas. Si tuviera 5 coordenadas, 5 puntos, n valdría 5, ¿cierto? Ok, por lo tanto, el i y el j variarían desde 0 hasta n-1. Entonces, el i variaría de 0 hasta ¿dónde? Tomaría los valores de 0, tomaría el valor de 1 y tomaría el valor de 2. Bien,
¿Por qué? Porque dice que llega hasta n-1. Y el j también variaría de 0. El j también variaría de 0 hasta 2. 1 y 2. Y debemos tener cuidado que cuando estemos calculando el multiplicador de Lagrange, la condición es que el j no puede ser igual al i en cada iteración. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Necesitamos varias cosas. Necesitamos valores, los x sub i, y necesitamos los f de x sub i. Si ustedes se dan cuenta, aquí me están preguntando el f de x sub 0, el f de x sub n. Entonces, en otras palabras, yo estoy necesitando cada uno de los x y necesito sus imágenes, los f de x. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían los que yo tengo? Tendría que identificar, como tengo 3 por coordenadas, tengo que identificar el primer, el x sub 0, y tengo que identificar el f de x sub 0. Tengo que identificar el x sub 1 y el f de x sub 1. Y como este i está cambiando de 0 a 2, entonces empecé con el 0, ahora voy con el x1 y termino con el x sub 2 hasta f de x sub 2. Igual. Bueno, listo. De acuerdo a lo que tenemos acá, la primera coordenada, el x sub 0, ¿cuánto vale? El x sub 0 vale 0. ¿Sí? Y la imagen de en esta coordenada, la imagen de este 0, ¿cuánto es? Es un 1. O sea que el f de x sub 0 es un 1. Díganme las siguientes datos, ¿cuánto valdrían? Para el x sub 1, entonces 2,3 y aquí sería 4,1. 2 y la imagen de ese 2 es el 3. O sea, el f de 3. x sub 1 es 3. Y el otro sería, el x 2 sería 4 y el f de x2 4, sería 1. Listo. 1. ¿Para qué necesitamos eso? Para poder calcular primero los lagrangianos. Entonces vamos a hacer las iteraciones. ¿Ok? Vamos con la primera iteración. Entonces aquí escribo iteración 1. La primera iteración es cuando i vale 0. ¿De acuerdo? Para el primer i. Entonces el primer i, tengo 3 valores de i, entonces la primera sería el 0. Tengo la segunda iteración cuando i valga 1 y la tercera cuando i valga 2. Entonces hagamos primero cuando i vale 0. Para cuando i vale 0, ¿qué valores puede tomar j? J puede tomar cualquiera de estos valores de tal forma que i sea diferente de j. Pero si i vale 0, entonces ¿qué valores puede tomar j? 1 y 2. Muy bien, el 1 y el 2. Por lo tanto, elaboremos esa productoria. El L sub i. ¿Cuánto valdría el L sub i? El i vale 0. El L sub 0 de x sería igual a... ¿Cómo se evalúa esa productoria? Primero elaboremos la fórmula y después hacemos los reemplazos. Arriba me dice que voy a colocar la variable x, o sea, esa no cambia, esa va a ser una variable, es x, menos el x sub j. ¿Cuál es el primer j que tengo acá? 1, o sea, menos x sub 1. ¿Sí o no? Por, como es una productoria, o sea que multiplico por otra vez x menos el otro x sub j.
El otro x sub j que tenemos es este 2. O sea, x menos x1 por x menos x2. En el denominador hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con x sub j. ¿Cuál es el primer x sub j? ¿Cuánto vale j? El primer j valdría 1. O sea que sería x sub 1. Aquí dice que x sub j menos x sub i. O sea que sería x sub 1 menos x sub i. ¿Cuánto vale la i? La i vale 0. O sea que sería menos x sub 0. Ahora por x sub j. ¿Cuánto vale el segundo j? El segundo j sería este 2. Entonces sería x sub 2 menos el x sub i. Y el x sub i sigue siendo el mismo, x sub 0. La recomendación es que primero lo hagamos, identifiquemos la fórmula y después de tener la fórmula, si reemplazamos, vamos a reemplazar los valores que obtuvimos. Arriba tendríamos x, que es la variable, menos x sub 1. ¿Cuánto vale x sub 1? El x sub 1, ¿cuánto vale? Ya lo tenemos aquí. ¿Cuánto vale? O sea que 2. sería menos 2. Por x menos x sub 2. ¿Cuánto vale el x sub 2? El x sub 2 vale 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sobre díganme ustedes el denominador, díctenmelo. ¿Qué escriben en el denominador? 2 menos 0. 2 menos 0, excelente, muy bien. Por Multiplica a No, menos no, eso no es menos 4, qué menos. pena. Es 4 menos Ah, 4 menos 4 0. menos 0. Multipliquemos eso que está arriba. X a la 2 menos 6x más 8. Excelente. X a la 2 menos 6x más 8. Muy bien, gracias. Y abajo multiplico. Al multiplicar esto, 2 menos 0 es 2. Y 4 menos 0 es 4. Y 2 por 4, 8. Hagamos exactamente lo mismo para la siguiente iteración. Ya lo hicimos para i igual a 0. Tendría que volver a repetir ahora para cuando i es igual a 1. Veamos entonces. ¿Qué valores toma j? La condición es que la i tiene que ser diferente a la j. Entonces, ¿qué valor toma j en esta condición? Profe, 0,2. Puede tomar dos iteraciones, el 0 y el 2. Muy bien. El multiplicador de Lagrange sería igual a la productoria. Arriba entonces sería x, que es la variable, menos x sub j. ¿Cuál es el primer j? El primer j es 0, ¿cierto? O sea que sería x menos x sub 0 por x menos ¿quién? X sub 2. X sub 2. Muy bien. Y abajo, aquí dice que abajo sería el x sub j menos el x sub i. Entonces el primer j, ¿cuál es? 0. O sea que yo debería empezar con x sub 0 menos el x sub i. ¿Cuánto vale la i? La i vale 1. O sea, menos x sub 1. El segundo j. Aquí me dice que empieza con x sub j. ¿Cuál es el segundo j? 2. Entonces sería el x sub 2 menos el x sub i, pero el i vale 1. ¿Vale? Ahora sí, reemplacemos.
Ahora, ¿cómo queda en el denominador? 0 menos 2. Exacto, 0 menos 2, muy bien. Multiplicado por 4 menos 2. 4 menos 2. Ahora hagamos la multiplicación y simplifiquemos. Porque esta x multiplica a esta x al cuadrado y esta x multiplica al 4, 4x. Entonces quedaré. Bien, ya tenemos la segunda iteración. Vámonos con la tercera iteración. ¿Hasta cuánta iteración tenemos que hacer? ¿Cuántas iteraciones? Hasta la tercera, ¿no? Claro, 0, 1 y 2. exacto, dependiendo los valores de i. Como i tiene 3 valores, entonces son 3 iteraciones. ¿Cuánto vale i en la iteración 3? 2. 2. ¿Y cuánto vale j para la iteración 3? 0 y 1. 0 y 1. Muy bien. Entonces vamos a hallar el Lagrange de i. i vale 2. ¿Cuánto daría esa productoria? X menos X sub 0 que multiplica a X menos X sub 1. ¿Y abajo cómo sería? Bueno, entonces aquí como dice que empieza con x sub j y el primer j es 0, o sea que sería x sub 0. Menos el X sub 2. x sub i vale 2, o sea x sub 2. Por el segundo x sub j. X sub j vale 1 menos x sub 2. Listo. Eso que está ahí, reemplacemos y cómo nos quedaría este denominador al reemplazar estos datos por estos que debería colocar acá. 0 menos 4. 0 menos 4. 2 menos 4. Listo, entonces al simplificar L2, ¿cómo nos queda? X a la 2 menos X. Exacto. X a la 2 menos 2x Sobre 8. sobre 8. Entonces tengo los tres multiplicadores. El L1, que es todo esto, el L sub 0, el L1 y el L2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo los LI, los multiplicadores. Cada multiplicador lo voy a multiplicar con la imagen de las funciones. Ahora voy a trabajar con las imágenes, que serían esta. O sea que esta primera imagen, esa imagen, este número, lo multiplico por el primer multiplicador de Lagrange. Le sumo la segunda imagen por el segundo multiplicador de Lagrange. Y le sumo, porque eso es sumatoria, le sumo la tercera imagen por el tercer multiplicador de Lagrange. Como tenemos tres coordenadas, el n vale 3, quiere decir que el polinomio a la n-1 sería un polinomio de grado 2. ¿Ok? El polinomio de grado 2 de x va a ser igual a ¿cómo quedaría entonces el polinomio de grado 2 de x? El polinomio de grado 2 de x daría f de x sub 0. Me regreso para mirar cuánto era que valía. El f de x sub 0 valía 1. Entonces escribo 1. Escribo 1 multiplicado por el lagrangiano sub 0. El lagrangiano sub 0, ¿cuánto es que dio? Veámoslo aquí. 1 octavo de x a la 2 menos 6x más 8. Más la segunda. La imagen de x1, ¿cuánto era que valía? El f de x1 vale 3. Por el lagrangiano, que sería menos un cuarto de x a la 2 menos 4x. Ya tengo la siguiente, el f de x1. Ahora vámonos con la tercera parte. ¿Cuánto vale la función? Vale 1, ¿cierto? Y el lagrangiano, el último sería este 1 multiplicado por esto, o 1 octavo x a la 2 menos 2x. ¿Listo?
Ya tenemos el polinomio. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar eso. Más, ahora aquí daría más por menos. Ah, no, entonces aquí no es más, aquí es menos, ¿cierto? Porque estoy multiplicando este más con este menos. Y 3 por un cuarto, o sea, quedaría más. Ya ahora lo que es lo que nos hace falta, simplificar términos semejantes. Todos los que tengan x a la 2 los podemos simplificar. Menos un medio. Excelente, menos un medio de x a la 2. Muy bien, gracias. Ahora vámonos con las x. 2. 2x. ¿Y qué me queda? Ya las x me quedaría solamente este término independiente, que es más 1. Esto que está acá, lo que acabamos de encontrar, es la función que representa o que pasa por los 3 puntos que nos dieron. Vamos a verificarlo entonces en el GeoGebra. Ya tenemos nuestros 3 puntos. Escribo aquí entonces menos 1 dividido 2 y noten que en exactamente este polinomio me generó una función que pasa por los 3 puntos. Vamos ahora a verificar el ajuste. Lo que habíamos dicho es que tiene que haber una aproximación, hay un margen de error entre lo que hace el polinomio y la función real, ¿cierto? Hay un margen de error. Entonces hay un límite superior, un límite inferior, y ese margen de error es este teorema de Woltras. Bueno, lo podemos hacer en Excel, pero que es más difícil. Aquí queda mucho más fácil. Y simplemente calculamos algo que se llama R cuadrado. Hago clic aquí y primero borro esto y dice la lista de puntos. ¿Cuál es la lista de puntos? Es L mayúscula T. Esa es mi lista de puntos. Coma. Y ahora me dice la función. La función, ¿qué nombre le puso? Le puso f de x. F de x. Cuando me da 1, me quiere decir que el ajuste entre el polinomio y la función es perfecta. Si me da menos de 1, entre más cerca me dé de 0, quiere decir que la correlación no es tan perfecta. O sea que el polinomio pasa por esos puntos, pero el margen de error es alto. Y entre más cerca me dé de 1, me está diciendo que el ajuste es más perfecto. Y aquí me está diciendo que el ajuste es del 100%. Bueno, aquí ya lo hicimos por el método largo. El método corto es aplicando aquí la herramienta de GeoGebra. Voy a borrar todo esto para volver a repetirlo. Voy a hacer una hoja de cálculo. Bien. Y en la hoja de cálculo, ¿qué es lo que voy a colocar? Los puntos que tenga. Genero la lista, selecciono, clic derecho, crear lista de puntos, listo, genero la lista de puntos, pero ahora yo simplemente aplico una función que en GeoGebra se llama ajuste polinomial. Mira, hay varios tipos de ajuste. Ajuste exponencial, derivada implícita, lineal, logarítmica, logístico, polinómico. Este es el que voy a trabajar. Listo. Y mira lo que me dice. El ajuste polinómico me dice, entrégueme la lista de puntos y entrégueme de qué grado quiere el ajuste. Entonces, la lista de puntos, borro todo esto. ¿Cómo le llamó aquí la lista de puntos? L mayúscula T, LT. Coma, y ahora me dice, ¿de qué grado quiere el polinomio? Como tengo 3 puntos, entonces el grado del polinomio tiene que ser 2. Y ya, mírenlo, me lo generó.